el profe, si bien no es un migrante internacional, sino interno dentro del país, que viene de otro departamento de Sucre, nos va a contar un poco de su experiencia de vida, que también está articulada con su trabajo como maestro y como escritor, porque es poeta y novelista, además de profesor de castellano. Profe, Jesús Huelva, te damos la palabra. Gracias, Ignacio. Gracias, chicos, tanto a los que están haciendo este trabajo, esta presentación, los he escuchado ahorita, están bien documentados sobre lo que pasa en esa parte de Latinoamérica, ¿no? Porque es una conexión desconectada entre Panamá y Colombia. Panamá fue departamento de Colombia y no hay una carretera que permita viajar hasta allá, como podría permitir el viaje desde mi pueblo, Oveja, Sucre, hasta Cartagena o hasta Barranquilla, ¿no? Entonces, quienes viajan hacia Panamá legalmente o tienen que irse en barco o por avión, pero no hay posibilidades de ir por tierra, estando aquí mismito, porque eso es lo contradictorio, ¿no? Las distancias, al no haber los medios de movilización, se vuelven mucho más difíciles, ¿no? Y bueno, como les decía Ignacio, les decían acá sus compañeros, podría decirse que yo soy una especie de migrante interno, porque hace más de 20 años me vine para acá, para Cartagena, precisamente en busca de otras oportunidades, debido a que en la época en que yo crecí, estando más o menos a la edad de ustedes, en mi pueblo no habían, hoy día tampoco existen, por asuntos que casi todos somos conscientes, la forma en que el Estado abandona las zonas rurales, los pueblos. No había ni siquiera posibilidad de estudiar, porque yo no estudié mi carrera en Oveja, sino en una ciudad más cercana, en Sincelejo. Y luego no había posibilidades de trabajar y seguir haciendo una vida dentro de lo que había escogido en mi pueblo, ¿no? Entonces, uno, las circunstancias laborales, como se enumeró acá, buscando mejores condiciones de vida a partir de lo laboral. Y lo otro, pues también los fenómenos de violencia que se vivieron y que se siguen viviendo en algunas zonas del país. De pronto, acá en Cartagena tenemos a nivel de barrios las violencias cotidianas que se dan al interior del hogar, que se dan en una esquina. El sicariato, por ejemplo, se ha aumentado. Queremos que eso mejore, ¿no? Pero en otras poblaciones nos encontramos con el hecho de la influencia guerrillera. Mi pueblo estaba en lo que era conocido como una zona roja. A nosotros de jóvenes no nos quería ni la policía ni el ejército, nos veían como potenciales guerrilleros. A mí, sin serlo, en varias ocasiones me tildaron de guerrillero y eso dolía, ¿cierto? Como puede doler cualquier otro sobrenombre que le pongan a uno. Y entonces el peligro se vivía, había tiroteos cerca del pueblo, al interior del pueblo había asesinatos, la gente adulta, mi mamá por ejemplo vivía completamente nerviosa. Entonces aparece una primera forma de migración que ya venía desde niño. Yo era lector y sabía, y ahora caigo en cuenta que estaba migrando hacia los libros, hacia las historias que me contaban los libros, que había obtenido uno de ellos, por ejemplo, el primero, gracias a que mi abuela, que no era alfabetizada, ya no sabía leer ni escribir, pero guardaba un libro que le había dado a mi papá cuando él estudiaba de niño, me lo regaló. Ese es el primer libro que yo tengo y está guardado en la biblioteca que está precisamente en Ovejas, era una enciclopedia. Y yo ahí leía los cuentos de Rafael Pombo, cuentos infantiles, cosas de biología, de sociales, que después me sirvieron para el colegio, pero lo estaba haciendo casi que por una motivación muy particular, no porque tuviera que estudiar, pero ya estaba salvándome de alguna forma, porque la lectura yo pienso que es una manera de salvación, al menos del espíritu humano. Ya estaba salvándome gracias a ese libro y a los muchos otros libros que llegaron después gracias a mi mamá y a los que yo conseguí cuando ya estaba en la universidad, ¿no? Entonces le decía a sus compañeros anteriormente y al profesor que hay una primera migración que podría decirse simbólica hacia los libros, hacia las representaciones teatrales como la que estaban haciendo allá abajo hace un rato sus compañeros de la mitología griega, ¿no? Hacia esas historias que le permitían a uno ir a otro tiempo, a otras ciudades, a otros continentes. Por ejemplo, venir a Cartagena sin haber estado, sin vivir acá todavía, a través de una novela,
que era Chambacú Corral de Negros, que se las recomiendo, de Manuel Zapata Olivella, que habla de parte de esta Cartagena y de la situación que tanto ustedes como yo vivimos en esta ciudad, ¿no? Entonces, está esa primera migración. La migración hacia la escritura, cuando ya empiezo a darme cuenta que escribir me permitía escapar de esa dura realidad en la que muchos de mis compañeros se estaban yendo al ejército, otros a la guerrilla, otros a la policía, otros estaban cayendo en las drogas. Y bueno, yo no optaba por nada de eso, pero de pronto era porque tenía otra forma de ver el mundo y otras posibilidades. Mientras ellos no tenían la posibilidad de estudiar, porque estudiar costaba y cuesta dinero hoy día también, mi papá de pronto sí pudo hacer el esfuerzo de darme una carrera con la cual luego sobrevivir en esta sociedad que es bastante dura, ¿no? Y por esa razón de pronto estoy aquí frente a ustedes hoy como un migrante interno que viene ya en una migración geográfica, física, de un pueblo de los Montes de María, y tiene 25, 24 años de estar viviendo acá, enseñándole a estudiantes de la misma edad de ustedes en otros colegios, ¿no? Entonces, digamos que es una circunstancia dolorosa que nos afecta a todos, porque quien migra y llega a un sitio es mal visto porque llega muchas veces y quienes están allí se vienen a quitarnos oportunidades a nosotros. Y sucede que de pronto no es así. Yo he visto de las migraciones, creo, Ignacio y chicos, que hay algo positivo. Las migraciones siempre se han dado por buscar alimento, por buscar nuevos espacios, por huir del clima, y tienen algo positivo. Si son bien dadas, si son bien llevadas, si hay unos mecanismos de acomodación del migrante al sitio donde migra, ese migrante aporta culturalmente. Miren, nosotros estamos viviendo unos fenómenos actualmente a nivel de lenguaje, a nivel de conocimiento cultural, con una migración forzada que es la de los venezolanos. No sé si entre ustedes hay alguno. Sí, pero para mí son bien recibidos en la medida en que ellos traen todo un aporte cultural, incluso formas de ver distintas estando aquí mismo a un lado, ¿cierto? Y bueno, sí, vienen cosas que de pronto no queremos, pero es que los colombianos también hemos exportado crimen a otros lados. Sí, hemos exportado uno de los grandes crímenes. Miren, las escuelas de sicariatos que hay en España son escuelas de sicariato que empezaron en Medellín y en Colombia. Sí, el sicariato no existía en otra parte del mundo, el sicariato fue producto de exportación de Colombia en la época del narcotráfico. Sí, y luego otras sociedades lo copiaron y lo han mejorado, digamos, ¿no? Por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, el narcotráfico lo exportamos y lo llevamos, y somos los colombianos vistos en el mundo como narcotraficantes que podríamos hacer maestrías en narcotráfico, ¿no? Entonces, sí, con la gente que viene de otros lados, viene lo bueno y viene lo no tan bueno, viene lo malo, pero hay que aprender a convivir con ello mientras las migraciones empiecen a darse de otra manera. No podemos pararlas. ¿Cuántos de ustedes de pronto no les gustaría dentro de un tiempo irse a Argentina, a Canadá, a Estados Unidos? Yo nunca lo he recomendado, ¿no? A algún país de Europa a estudiar, ¿cierto? Y hay quienes van y se quedan allá porque encuentran mejores condiciones de vida. Hace un tiempo veía como unas entrevistas que le hacían a quienes vivían en Europa y les preguntaban, ¿por qué están acá? Y yo, estamos acá porque las condiciones sociales y la calidad de vida es mejor, pero si estas condiciones nos las dieran en Colombia, estaríamos en Colombia. Sí, entonces la gente no migra porque quiera o por gusto, sino buscando mejores opciones. Y eso pasó conmigo. La idea mía era usar como trampolín Cartagena e irme a otro lado, pero me enamoré de Cartagena y aquí estoy dándole latas esta mañana, y bueno, les agradezco el haberme escuchado. Y bueno, no conocía el colegio, no conocía, había estado por esta comunidad como en 2 ocasiones, pero nunca había llegado a las instalaciones del colegio, y hoy estoy contento de estar acá compartiendo un poco con ustedes. Ahora rato estaba viendo allá la representación que hacían, sobre todo la parte final esta de la mitología griega, con las diosas, el momento de la entrega de la manzana a la discordia, y todo ese mundo de la mitología, con los dioses, la guerra de Troya, todo eso, cómo inició. Y pensaba un poco en eso que te decía, Nacho. La lectura también es una forma de migración, porque en últimas, mi primera migración fue eso, ¿no? Hacia los libros.
Yo leo desde que tengo 6 o 7 años, pero es algo raro, debido a que yo soy de un pueblo de los Montes de María, de Ovejas Sucre, de pronto lo han oído mencionar, un pueblo azotado por la violencia durante muchos años. Cuando yo tenía la edad de ustedes, mi pueblo estaba en lo que se llamaba en ese entonces una zona roja. Los jóvenes éramos mal vistos por la policía, por el ejército. Íbamos a otro lado y sin serlo nos tildaban de guerrilleros, ¿sí? Y había una violencia, no solo verbal, sino física, ¿no? En mi pueblo, pues, había un muerto todas las noches, oíamos los disparos, mi mamá vivía supremamente nerviosa. Y bueno, eso generaba un entorno en el que de pronto uno dice, hay que irse, pero en ese entonces yo no tenía la idea de irme de mi pueblo, no sé, sino que mi primera migración, una migración simbólica la llamaría yo, fue hacia los libros, la lectura, meterme por ejemplo en la Ilíada, en lo que contaban las obras que me permitían por ejemplo ir a Rusia, los escritores rusos que de pronto ustedes han mencionado, Fyodor Dostoyevsky, León Tolstoy, hacia otras ciudades, por ejemplo, leer a Cartagena vine por primera vez leyendo Chambacú Corral de Negros, de Manuel Zapata Olivella. Ojalá algún día, si no la han leído, pues les recomiendo. Esa novela habla de Cartagena, ¿cierto? Entonces, ahí hay una primera migración, ¿no? Mientras mis compañeros de estudio, ya había terminado el bachillerato, pronto ya estaba en la universidad, algunos estaban metiéndose a la policía, otros al ejército, otros estaban yendo al seminario, muy pocos estudiando porque no había dinero para estudiar por fuera de la ciudad. Otros se habían quedado en el pueblo y hasta estaban incurriendo ya en otras formas de violencia, las drogas, por ejemplo. Yo debo decir y reconozco, gracias a este ejercicio que estoy haciendo con ustedes hoy, que la lectura me salvó. La lectura como tal, el tener libros en mi casa, mi primer libro me lo regaló mi abuela, una mujer que tenía una memoria prodigiosa y que me contaba lo que era la violencia de los años 50, que ella había vivido como campesina, y me regaló una enciclopedia en la que yo leía cuentos de Caperucita Roja, cosas de sociales, de biología, todo eso, y entonces termino yendo hacia la lectura, ¿no? Pero luego viene la migración física, no hay oportunidades laborales, no hay oportunidades de pronto de seguir adelante con una carrera, toca irse a otra ciudad, conseguir trabajo, y desde hace 24 años vivo en Cartagena. Acá he hecho como una especie de trabajo, además de docente, también como escritor. Quienes quieran pueden mirar algún día un canal que se llama Mendicante Ediciones, ahí está toda una serie de presentaciones, conferencias, he publicado algunos libros, y bueno, la ciudad me ha permitido, dentro de ese proceso de migración, tener mejores condiciones, digamos, que de pronto otras personas que han migrado en una condición de no tener una profesión, venir acá a vender agua, a mototaxiar, en fin, que son trabajos y formas de vivir, pero que a veces se llega a ellos por estar obligados por el contexto. Y es eso lo que de pronto tiene cabida acá, el poder a través de la literatura, de la lectura, del estudio, de hacer estas actividades, llegar a cierto nivel de reflexión que le permita a ustedes, principalmente ustedes que son jóvenes, que tienen la posibilidad todavía de cambiar las circunstancias en que vivimos, pensar, resimbolizar su existencia, la forma de vivir, para sacar adelante una ciudad que lo necesita y la vida de cada uno de ustedes individualmente porque lo merecen, ¿no? En ese sentido, yo los invito a no irse, a no migrar, pero sí a migrar hacia los libros. Esa es la migración a la que los invitaría a ustedes. La página inicial de esta novela, este o cualquier otro lunes, que es precisamente el personaje principal, cuando tú la leíste, es un migrante. Es un migrante, ¿no? Pero aclaremos, una novela del profe, la primera novela. La primera novela, la primera novela que él ha publicado y que trata también de la realidad social de la ciudad de Cartagena y sobre todo de las personas que migran de otras partes hacia acá, ¿cierto? Sí. Básicamente el personaje que va a describir. Bien, no, solamente voy a leer la primera página, que de pronto puede ser una escena cotidiana para muchos de nosotros, ¿no? Es lunes.
Apenas comienza la mañana y la gente ya está fastidiada por el calor. La ciudad se llena con el ruido de los carros, con los gritos de los vendedores, con el traqueteo de las cortinas metálicas. En medio del caos, las personas se han acostumbrado a no pensar, a caminar más rápido para evitar que el bus de lo cotidiano los atropelle. Muchos han olvidado sus sueños, las ilusiones que alguna vez albergaron para adaptarse a las necesidades impuestas por la supervivencia, por los compromisos diarios y las carreras. Otros intentan sobrevivir a pesar de la amargura que los embarga, esa desazón que les ha quedado por renunciar a lo que alguna vez pensaron ser. Todos, de una forma u otra, se ven sometidos a la tiranía de la ciudad, a las vicisitudes que a diario ésta les impone. Un poco más de las 8 de la mañana. Desde alguna de las esquinas marcadas por semáforos se escucha un grito. ¡Cójanlo! Un hombre corre con un bolso de mujer en la mano. Todas las miradas se enfocan en él y en la carrera de varios hombres que lo persiguen. De la mitad del tumulto sale una pierna que se atraviesa y lo hace rodar a lo largo de la acera. Los transeúntes que están más cerca lo rodean de inmediato. Sin compasión, una lluvia de patadas empieza a caer sobre el hombre que está tirado en el piso. Este solo atina a acurrucarse para resistir de manera estoica el castigo que sus jueces y verdugos han decidido propinarle. Algunos de ellos festejan, muestran el placer que les produce el dolor causado a su semejante. Lanzan voces y gritos de aprobación frente a lo que consideran justo que suceda. Un joven de unos 25 años se aleja lo más rápido posible para no continuar apreciando un espectáculo que le parece lastimoso y repugnante. En su fuero más íntimo, se duele de haber sido él quien atravesara la pierna. Es otra de las formas de migración, ¿no? Hablaba de la lectura y bueno, como escritor, también escribir ayuda como que a buscar otros espacios. Los espacios de migración no son solamente físicos, así como lo hemos de pronto comentado acá, sino que también pueden ser existenciales. Y a veces esos espacios de migración existenciales tienen la ventaja de que acudes a ellos, acudes a los libros, a la escritura, y cuando regresas a tu realidad, ya no viene siendo el mismo. De alguna manera traes algo para salvaguardarte a ti mismo y de pronto colaborar con el medio en que vives a mejorarlo, si es que hay que mejorarlo, ¿no?